La historia del arte está llena de belleza, revolución y pasiones, pero también de dolor, tabú y locura. Hoy te propongo una pregunta incómoda. ¿Puede la genialidad justificar lo perturbador? Vamos a hablar de Diego Rivera, un artista reconocido mundialmente, muralista del pueblo, esposo de Frida Kahlo y protagonista de uno de los relatos más turbios de la historia del arte. Su temporada en la morgue comiendo partes de cuerpos. Pero esta historia no es solo morbo, es una puerta para explorar que nos lleva a crear, que alimenta nuestro imaginario y cuando cruzamos la línea entre la inspiración y la destrucción. Diego Rivera y el rumor que nadie quiere contar. Diego Rivera se sabe que como marido no ranqueó como el mejor en nada. Se casó 4 veces, era ultraceloso y maltrataba a sus mujeres y a sus amantes. Entre sus esposas, la más famosa y la que más lo padeció fue la también célebre pintora Frida Kahlo. Pero en este video no hablaremos de esto. Si quieres que hable de esto en un video, déjame el comentario. Seguramente conoces estas obras: El cargador de flores, Paisaje zapatista, El hombre controlador del universo. Son solamente algunas de las creaciones por las cuales Diego Rivera es recordado y admirado en todo el mundo. Lo que no muchos conocen es que en la autobiografía del autor, Mi arte, mi vida, hay un apartado llamado Un experimentado el caníbal, donde relata en menos de 2 páginas su contacto con la práctica de la que aseguraba había sido juzgada de forma irracional bajo el sustento en la superstición. En la década de 1910, en pleno proceso de formación artística, Diego Rivera se obsesionó con el cuerpo humano. Pero su fascinación no fue superficial. Se internó en hospitales, disecciones y según diversos testimonios, Diego contó que en un momento en el que se encontraba investigando la anatomía humana, leyó un informe francés donde se hablaba de un experimento en el que habían dado de comer a unos gatos carne de felinos. El resultado habría sido que mejoró la salud de esos animales domésticos. Diego y su grupo de colegas habrían decidido entonces probar qué les ocurría si comían restos humanos que había en la morgue. Mantuvieron dicha práctica durante 2 meses, en una morgue estudiando, observando y consumiendo partes de cuerpos femeninos, piernas, pecho, cerebro, en una morgue mexicana como experimento antropofágico. Lo que más me gustaba eran los a la vinagreta, fueron las palabras de Diego quien agregó, además que había consumido costillas empanadas. Raquel Tibol menciona esta etapa como oscura, negada, incomprendida. En una de sus biografías se lee: Diego buscaba conocer al ser humano desde su último rincón de carne y alma. Esto, que podría parecer simplemente un mito urbano, tiene fundamentos en testimonios de amigos, cartas perdidas y relatos censurados. Contexto cultural y filosófico. Para entender este comportamiento hay que situarlo en su época, principios del siglo XX. La medicina y el arte estaban profundamente ligados a través del estudio anatómico. Artistas como Leonardo da Vinci también diseccionaban cuerpos. Da Vinci la consideraba esencial para comprender la estructura interna del cuerpo humano y así poder representarlo con mayor precisión en sus obras. Para lograrlo, Da Vinci diseccionó cadáveres, a menudo de criminales o personas fallecidas en hospitales, y realizó dibujos detallados de lo que observaba. Sus dibujos anatómicos, aunque no se publicaron en su época, influenciaron a otros artistas y científicos y se consideran un ejemplo de la conexión entre arte y ciencia en el Renacimiento. En un principio, Da Vinci realizaba disecciones de forma clandestina, pero con el tiempo y gracias a su reputación obtuvo permisos para acceder a cadáveres en hospitales y universidades. Pero Diego fue más allá, convirtió la experiencia de consumir el cuerpo en un acto simbólico de transformación artística. La idea del artista como canal de la muerte
fue explorada por escritores simbolistas, surrealistas y dadaístas como Egon Schiele, Artaud y Dalí. En este marco, la inspiración macabra no era tabú, era método. Si te está gustando y te está sirviendo la información, dale like y suscríbete. Lo macabro como fuente de creación. La antropofagia puede ser un concepto cultural, un acto literal de consumo, o puede concebirse en términos espirituales y conceptuales. La artista Mari Carmen Arroyo Macías examina los rasgos religiosos, políticos y de género de la identidad mexicana. En particular, su obra examina cómo el catolicismo influyó en estos tres elementos y moldeó la cultura mexicana contemporánea a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Tomad y comed, de Mari Carmen Arroyo Macías, es una obra efímera que conecta los límites materiales y conceptuales del arte. La obra, de estética minimalista, amplifica las estrategias artísticas textuales para intervenir en la teología bíblica cristiana. La artista fijó carne cruda en la pared. Los trozos de carne y grasa conformaron los contornos de las letras de cada palabra. La obra consta del siguiente texto escrito en la pared: Tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. La cita proviene de la plegaria eucarística que recitan los miembros de la Iglesia Católica Romana durante la misa. Indica el momento en el que el pan y el vino se transforman en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Con esto, quiero dejar en duda, el canibalismo viene siendo una predicción de lo que ya se hacía anteriormente y mediante la religión se ha transmitido como acto de fe o simbolismo. El arte siempre ha coqueteado con la muerte. De hecho, muchas obras impresionantes nacen de la destrucción, el dolor y lo prohibido. Egon Schiele dibujaba niñas en posiciones sexuales. Artaud se autolesionaba para escribir. Y Marina Abramovic utilizaba sangre, fuego y cuchillas para provocar respuestas. En este marco, Diego Rivera no fue un caso aislado, sino parte de una estética de lo transgresor. La obra como reflejo de lo interno. Si analizamos los murales de Diego Rivera como Men at the Crossroads, se refleja una visión cruda del cuerpo social y humana. En el mural, Rivera no solo explora la confrontación entre capitalismo y comunismo, sino que también aborda temas como el progreso científico, la explotación laboral, la esperanza en un futuro socialista y la influencia de la historia y la mitología en la humanidad. También encontramos escenas de parto, de cuerpos abiertos, disecciones sociales. Su obsesión por el cuerpo era real y se traslada a su obra como una necesidad de diseccionar también a la sociedad mexicana. Incluso en sus obras políticas hay una crudeza que remite al cuerpo, a la carne, al pueblo dolido y real. Testimonios, debates y censura. La historia de Diego en la morgue fue censurada en muchas biografías oficiales, pero resurgen en relatos orales, entrevistas perdidas y comentarios marginales de otros artistas. Hay quienes creen que es invención y quienes aseguran que Rivera mismo hablaba del tema en tertulias privadas. Este debate nos obliga a preguntarnos: ¿debería el arte separarse del artista? ¿Podemos admirar su obra ignorando lo que fue capaz de hacer? Y para lo que había dicho desde el principio es que haciendo este acto podría mejorar su salud, pero fue diagnosticado con cáncer de próstata un año después de la muerte de Frida. Murió a los 70 años, el 24 de noviembre de 1957, en su casa estudio de San Ángel. Entonces, volvamos a lo primero que preguntamos: ¿puede la genialidad justificar lo perturbador? La respuesta es no completamente. El arte puede nacer del dolor, de lo turbio, del caos, pero no debe usarse para justificar la violencia o el morbo vacío. El caso de Diego Rivera nos muestra que el arte es también humano. Es error, es pasión, es oscuridad.
pero nosotros como espectadores también debemos tener conciencia de dónde está el límite. Admirar no es aceptar todo, inspirarnos no es imitar lo inmoral. Aprender de estos casos nos da una mirada más profunda y crítica del arte y de nosotros mismos. Admirar sus murales no significa celebrar sus actos. Debemos valorar su obra con conciencia crítica y entender que sí, la inspiración puede ser perturbadora, pero no justifica transgredir la ética humana. Gracias por quedarte hasta el final del video. Esto fue la sección de arte y obsesión. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando el lado más inquietante y turbio de la historia del arte.